Amén, Dios les bendiga. El libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther, capítulo 4, versículo 16. Vamos a hablar sobre la verdadera intercesión. ¿Cuántos saben cuál es la verdadera intercesión o qué significa la palabra intercesión? ¿Qué es lo que significa intercesión? ¿Alguien que quiera decir? Pedir. ¿Otro? Ok, intercesión es cuando alguien pide a favor de alguien más. Amén. Entonces vamos a ver lo que es la verdadera intercesión en la palabra de Dios. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Nos dice la Biblia: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de saco y se cubrió de ceniza, se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Amén. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de saco y cubierto de ceniza, se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice que Mardoqueo, este personaje judío, dice la palabra de Dios que estaba, ¿qué? Clamando. Que estaba clamando a gran voz. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que estaba clamando, que se había vestido de esta manera? Porque había alguien que quería destruir a su pueblo, a los judíos. Había alguien que se había levantado en armas y necesitamos entender lo que Mardoqueo estaba haciendo. ¿Qué es lo que significa rasgarse los vestidos? ¿Qué es lo que significa echarse ceniza, ponerse el saco? ¿Qué es lo que viene a decirnos esto que Mardoqueo estaba haciendo? Verdaderamente una intercesión, porque muchas veces se nos dice: ora, es que ora más, es que ora más, es que ora más, pero tiene alguien que también interceder contigo, tiene alguien que interceder y venir a tu vida y ayudarte y decirte: vamos a orar juntos. La verdadera intercesión nos habla de que es venir y pedir que alguien venga y pida a favor tuyo, que alguien venga y que tú vayas y le digas al Señor Jesucristo: ayúdame, intercede por mí al Padre. Va, Señor, mira que estoy pasando esta necesidad, mira que está sucediendo aquello. La verdadera intercesión surge y debe existir en nuestra vida cuando vengan los problemas, cuando vengan las necesidades, cuando venga la enfermedad, cuando vengan todas aquellas cosas que vienen a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Para qué? Para apagar el fuego de Dios, para venir y decirnos: ah, Señor, estoy pasando por esta dificultad, por este problema, Señor, ayúdame. Necesitamos interceder, iglesia, por nuestras generaciones. Necesitamos interceder por nuestra familia, por nuestros hermanos, tíos, casa, primos, vecinos. Necesitamos interceder por la iglesia, porque hay mucho desánimo, apatía, porque hay muchas cosas que impiden el proceso del evangelio en nuestra vida y en nuestro corazón. Esther y la verdadera intercesión. Vamos a ver algunos aspectos sobre la intercesión. Fíjate, no específicamente sobre Esther, sino sobre la intercesión. ¿Por qué? Porque necesitamos entender lo que ocurría con Esther para que llegara al proceso de intercesión. Necesitamos entender lo que estaba ocurriendo en la vida de Esther. Necesitas entender lo que está ocurriendo en tu vida, para que si no estás teniendo intercesión, para que si no estás clamando, levantando la voz, para que si no estás orando, empieces el día de hoy. Pero necesitas entender el proceso que también vivió Esther para llegar a la intercesión. Vamos a Esther capítulo 2, versículos del 8 y 9. Esther capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Esther 2, 8 y 9 dice: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo
A cargo de Euge, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Euge, guardia de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas al mejor departamento de la casa de las mujeres. Fíjate lo que estaba sucediendo con Esther. Todos sabemos que Esther era huérfana y que se había quedado a cargo de Mardoqueo, su tío. Y todos sabemos lo que había pasado con la reina Vasti, la que era esposa del rey Asuero. Todos sabemos que la había mandado llamar para una fiesta con sus amigos. ¿Y qué dijo la reina Vasti? No voy a ir, no quiero estar delante de los amigos del rey y con el rey. Entonces, ¿qué hizo el rey? La quitó, la destituyó y dijo: ahora van a buscar las mujeres vírgenes, doncellas, y las van a traer a mí, y voy a elegir a una, y a esa le voy a poner la corona. ¿Sí? Eso es lo que estaba sucediendo con Esther. Esther no tenía papá ni mamá. Esther estaba viviendo en un proceso bueno. ¿Por qué? Porque estaba a cargo de una buena persona como lo era Mardoqueo. Muchas veces nosotros decimos: ay, es que no tengo papá. Es que tienes un padre que todo lo sabe. Es que tienes un Dios que todo lo puede. No te has quedado huérfana, te has quedado en las mejores manos. Te has quedado con el que verdaderamente va a suplir tus necesidades. Esther, aunque no tenía papá ni mamá, se había quedado con Mardoqueo. Y Mardoqueo la había cuidado muy bien. La había puesto en ese lugar, en la casa ahí casi real del rey. Mardoqueo estaba en aquel lugar a la puerta del palacio real. Dice la Biblia que ahí estaba siempre Mardoqueo. Necesitamos entender una cosa, necesitamos entender lo que está sucediendo en nuestra vida. No te has quedado huérfana, no te has quedado solo, sola, no te has quedado sin nadie. Al contrario, necesitas entender el proceso. El proceso para que Esther fuera elegida era hey, te vas a ver sola, pero en esa soledad que estás viviendo va a venir alguien que te va a dar la mano, va a venir alguien que va a interceder por ti. La verdadera intercesión. Dios nos pone en la situación correcta y específica. Dios nos pone en el plan perfecto. Dios nos pone en el departamento correcto. Dios nos pone en el trabajo ideal. Dios nos pone en la situación, en lo que como quiera llamarle, perfecta para cumplir su propósito. Dime una cosa, ¿tú crees que Esther, siendo del pueblo judío, tenía que llegar a aquel trono? No, porque si revelaba que era de este pueblo, que la podían quitar y tú no participas. Muchas veces vamos a estar en el proceso en el que si nos preguntan: oye, ¿eres cristiano? Oye, ¿buscas a Dios? Oye, ¿vas a la iglesia? No dudes en decir que sí, no dudes. Proclama el nombre del Señor Jesucristo. Esther, Mardoqueo le dijo a Esther: no vayas y digas, pero todo lo que vestía Esther, todo cómo se veía, todo lo que era Esther, hallaba gracia delante de los hombres. Todo lo que era Esther, todo lo que le había puesto su tío, todo lo que le había enseñado, todo lo que le había hablado, todo cómo la había educado, todo lo que ella tenía, eran las características específicas para que Dios la utilizara. Esas mismas características las tienes tú desde que eres llamado hijo. Esas mismas características las tienes tú para ser usado. Y dice la palabra de Dios en los versículos 8 y 9 que acabamos de leer, que halló gracia con el mayordomo, con el encargado de las doncellas que estaban en aquel concurso de belleza, porque era un concurso. Cada cierto tiempo pasaba una y se presentaba al rey, y si el rey ponía la corona, esa era la elegida, hasta que le tocó el turno a Esther. Cada cierto tiempo pasaba una, pero antes tenían que tener un proceso ¿de qué? De belleza. Tenían que tener un proceso de quitarse todo lo que no le agradaba al rey. Tienes que tener el proceso de dejar todas las cosas de la carne. Tienes que tener el proceso de dejar todo lo que te ofrece el mundo, de seguir pecando, de seguir estando de aquel lado, de seguir teniendo tu mente en los frijoles. Debes de dejarlos, si se quemaron, ni modo.
Debes de estar consciente del proceso que estás viviendo. Debes de estar consciente de que Dios quiere ropas blancas, limpias, sin manchas, sin arrugas, santidad. Tienes que estar al pendiente de eso. Y dice la Biblia que Esther tenía que pasar por ese proceso. ¿Qué dice el versículo 9? Dice, y la doncella agradó a sus ojos, a los ojos del que estaba encargado de ella, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos, vestido y alimentos los mejores, y le dio también 7 doncellas, el número perfecto de Dios. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, no cualquier doncella. Y la llevó con sus doncellas al mejor departamento de la casa de las mujeres. Dios te va a poner en el lugar preciso. Dios te va a poner en la circunstancia, ahí en el problema, en la enfermedad. Dios te va a poner ahí cuando alguien esté en dificultad, en problema, en angustia. Dios te va a poner en el trabajo indicado. ¿O tú qué crees? ¿Dónde había puesto Dios a Esther? En ese lugar. No había sido otro más que la mano de Dios. ¿Tú dónde crees que había puesto Dios a Esther? En el palacio. ¿Para qué? Porque sabía que se iba a levantar un problema llamado, ¿cómo se llamaba el problema? ¿No te acuerdas de esta historia de Esther? Amán. Un problema llamado Amán. ¿Qué quería Amán? Ser el superior, estar hasta arriba. ¿Qué quería el diablo? Estar hasta arriba. Siempre va a llegar un problema llamado Amán. Siempre va a llegar uno con orgullo, con ego hasta arriba. Siempre va a llegar el problema, la enfermedad que te va a decir ya no vas a poder. Siempre va a llegar ese que te va a querer venir y meter el pie, al que le caes mal, al que no te puede ver, al que, no, hombre, este no lo soporto, ay, este que dice que es cristiano, ay, este que alaba a Dios, no, hombre, si supiera, ay, este no me lo nombres ni me lo pongas en pintura, porque siempre va a llegar un problema llamado Amán. Pero siempre Dios te va a poner en el momento preciso, en el trabajo, en la casa, en el hogar, en el donde sea el proceso para que tú intercedas. ¿O tú crees que Dios te ha puesto en esta casa, en esta iglesia por casualidad? Estás aquí para interceder por tu familia. Estás aquí para interceder por el centenario. Si no lo estás haciendo, debes de orar por tus vecinos. Debes de orar por la casa de atrás, la de un lado, la del otro, la de enfrente, el de la tienda, debes de estar orando por el centenario, porque si no intercedes por este lugar donde Dios te plantó, ¿de qué te sirve estar aquí? Necesitamos estar orando por los alrededores y sobre todo por la gente de este lugar, de esta iglesia, para que no se apague el fuego de Dios en sus vidas, para que sigan firmes, para que vengan, para que asistan, para que canten, adoren, para que clamen, por eso te digo, ora, intercede, porque la verdadera intercesión es aquella que sube al Padre, es aquella que va y dice: Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí está mi corazón, ayúdame. Porque no tenemos otra ayuda en esta tierra. Podremos ir al gobierno, podremos ir al DIF, podemos ir a las instituciones, a cualquiera, y ¿qué te van a decir? Si no cumple los requisitos, no es bienvenido. Pero aquí, cuando llegas a los pies de Jesucristo, tienes todos los requisitos, y el mayor, que somos hombres y mujeres pecadores, y ese es el mayor requisito para venir a la presencia de Dios. Ese es el mayor requisito para estar en su casa. Esther había hallado gracia delante del encargado de las doncellas, y dice que le dio la mejor casa, el mejor cuarto, el mejor apartamento, con aire, con clima, con televisión, con cable pagado, Sky, todo. Buenos alimentos, buena comida, fruta, de todo, a vestidos nuevos, cosas de todo. Le había dado todo, incluso 7 doncellas especiales, no cualquier doncella, especiales. Dios no te pone en tu trabajo, escucha esto, yo te lo quiero decir. Dios no te pone en tu trabajo para dejarte a gusto. Dios nunca te va a tener en un trabajo a gusto, porque si no te pone ahí para interceder y hablar y predicar y llevar el evangelio, ¿para qué estás ahí? Esther tenía todas las comodidades del palacio, había hallado gracia,
la habían puesto en el mejor lugar, estaba cómoda, tenía una cama real, tenía vestidos reales, tenía doncellas a su servicio. Tráiganme el peine, tráiganme esto, agua, denme de comer, sírvanme, bañen, todo. Lo tenía todo, no le faltaba absolutamente nada. Pero no iba a estar a gusto porque su propósito era otro, no estar a gusto, no estar cómodo. Necesitas entender una cosa: cuando venga esa comodidad, que tú digas: ay Señor, ahora sí, mira cómo me tienes, Padre, mira cómo estoy, Señor, qué buen trabajo, qué buen. Intercede, 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 porque el diablo no se queda quieto, se va a levantar un problema llamado Amán. Intercede. Y estás ahí para interceder. Y estás ahí porque a lo mejor a tu compañero de trabajo, el que está ahí en la línea de ensamble, está casi teniendo pensamientos de suicidio. Intercede, háblale. Dios te pone ahí para eso. Quizás el que está al otro lado, quizás el gerente, quizás el encargado, quizás el tío, el vecino, el pariente, el familiar, está pasando por algo. Por eso Dios te pone en este lugar de privilegio, para que tú intercedas. De eso se trata esto de la intercesión. No de venir y pedir para mí, de venir y pedir para aquel que no conoce, para aquel que no tiene, para aquel que necesita, para aquel. Esa es la verdadera intercesión, el venir y pedir aquí, no para que estés llenos tú de cosas, sino para que lo que tú tienes sea compartido, impartido. Entonces dice que a Esther le dieron todo y lo tenía todo y no había batallado con nada. Y dice en el versículo 17, Esther capítulo 2, versículo 17, dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Le dieron el lugar de privilegio y la hicieron reina. Esther había cumplido con el propósito, había sido la más leal, la más bonita, la mejor vestida, la que más le había gustado al rey, pero no era porque era Esther, era porque la mano de Dios estaba con ella. Cuando Dios está en tu vida, las cosas empiezan a fluir. No veas el problema, no veas las circunstancias, no veas aquello que está sucediendo a tu alrededor. Lo que necesitas ver es dónde Dios te ha puesto para interceder. El problema va a venir, la enfermedad, la angustia, el problema, todo va a venir a nuestra vida, pero nosotros necesitamos entender para qué somos puestos ahí. Entonces, el versículo, levántame la hoja, el versículo 17 dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Necesitas entender que tú tienes un propósito. Necesitas entender que tú tienes un lugar de privilegio. Necesitas entender que donde Dios te puso no es para que tú estés bien a gusto, es para que tú intercedas. Y la verdadera intercesión es ir y compartir de todo aquello que Dios te ha dado. Si sabes orar, ve y comparte oración. Si sabes ayunar, ve y ayuna por alguien más. Si sabes bendecir, ve y bendice a aquel que está necesitando. Si sabes alabar, canta donde quiera que andes, y mándale un mensaje de WhatsApp: te voy a mandar este texto, amigo, conocido, pariente, porque creo que lo ocupas. Mira, te he visto desanimado. El lugar en donde Dios te ha puesto no para que tú estés cómele y cómele y cómele. No, ahorita lo vamos a ver con Esther. Esther necesitaba entender el propósito del por qué estaba ahí. Dios siempre nos va a poner en ese momento indicado para interceder. Amén. La hizo reina, pero ¿verdaderamente era el propósito de Esther ser reina? ¿Cuántos creen que el verdadero propósito de Esther era ser reina? ¿Era el verdadero propósito de Dios que Esther fuera reina? No. ¿Por qué no? El verdadero propósito de Dios era que Esther fuera reina para que pudiera interceder. El verdadero propósito de Dios es que tú seas hijo para que tu oración sea escuchada. Entonces, ¿el propósito de Dios era que Esther fuera reina? Claro.
Dios te va a poner en ese lugar, Dios te va a poner en ese propósito, Dios te va a poner en ese llamado, Dios te va a poner ahí, pero no te debes de quedar cómodo, no debes de estar pensando en ti mismo, debes de estar pidiéndole a Dios por los demás. Cuando tú te conviertes en hijo de Dios y vienes a su casa y te llama hijo, entonces ya no solamente tienes un propósito de venir y adorar a Dios, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Te llama hijo y te dice, ve y trae a los demás hijos que hacen falta. Al hijo pródigo, al que anda en la calle, al que anda descarriado, al de tu familia, al de aquel, al del otro. El propósito de Dios es venir, llenarte y vaciarte en el mundo, venir, llenarte y vaciarte allá, de ir y hacer discípulos. Entonces, el propósito era que Esther se convirtiera en reina, porque al momento de convertirse en reina, cuando venga el propósito, cuando venga el problema, al momento de convertirte en hijo, vas a tener las herramientas adecuadas. Esther se convirtió en reina, tenía las herramientas adecuadas. ¿Cuál? La gracia. Hallaba gracia delante del rey. Le gustaba al rey. La veía y quedaba cautivado y decía, ¿qué quieres, Esther? Hasta la mitad de mi reino te daré. ¿Cuál es tu petición? Le decía el rey a Esther. Necesitas tener las herramientas necesarias en tu vida. Necesitas saber las herramientas de la intercesión. Y apenas vamos avanzando. Si eres hijo, debes estar atento al propósito de Dios para que cumplas aquel llamado, aquel propósito en el lugar que te ha puesto. Amén. Siempre se levantará un problema llamado Amán. Ese al que no le caes en el trabajo, en la escuela, el que no te quiere por tus creencias, el que no te soporta por cómo eres, aquel que quiere destruirte. Esther capítulo 3 del 8 al 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esther capítulo 3 del 8 al 15 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los funcionarios de la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, y dijo a Amadata, Agegeo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey y los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo y cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba consternada. Siempre se va a levantar un problema llamado Amán. Siempre se va a levantar uno que te venga y que diga: hey, ¿por qué está avanzando así? Hey, ¿por qué le cae muy bien al gerente? Hey, ¿por qué tú le vienes y le caes muy bien al dueño? ¿Por qué? ¿Tú qué haces? ¿O qué tú quién eres? ¿O a qué te dedicas? ¿O qué haces fuera del trabajo? Siempre se va a levantar un problema llamado Amán. Entre más cómodo veas tu situación y digas: ay, Señor, qué comodidad, en ese momento tienes que estar intercediendo, tienes que estar clamando, tienes que entender que Dios te puso en ese lugar de privilegio para que estés clamando, orando, ayunando, intercediendo por aquel problema que se va a presentar. ¿O tú crees que el diablo ya se
queda muy a gusto y dice: ay Señor, pues ya ni modo, a este ya no le puedo hacer nada. No, ya te lo dije también con la historia de Job. El diablo fue y ¿qué le dijo Jehová? ¿Has considerado? Pues lo tienes rodeado. El diablo va a hablar y va a decir y te va: es que te tienen rodeado, es que te tienen así tu Dios, es que tú eres, es que así estás porque Dios saca. Pero espérate, dame una rendijita por donde meterme. Espérate y equivócate un poquito y verás de lo que, así dice el diablo. Espérate tantito, espérate, nomás te estoy ahí checando a ver qué. Espérate un poquito. Siempre se levantará un problema llamado Amán. Y ahora sí, ya para terminar, vamos a ver Esther, capítulo 5, versículo 1. Ya para estar terminando, porque creo que va a quedar bien entendido esto de la intercesión. Esther capítulo 1. Mira lo que dice, mira lo que mandó decirle a Esther. Después de todo el edicto que Amán había decretado, y después de que el rey lo había sellado, y después que le había dicho: el pueblo al que odias que quede en tu mano, y si lo quieres matar, mátalo. Después de todas aquellas cosas, dice que Mardoqueo en el capítulo 4, versículo 16, rasgó sus vestidos. ¿Sí? Rasgó sus vestidos, echó ceniza sobre él, se puso el saco y se fue a gran voz clamando y diciendo: ayúdanos, Señor, ayúdanos, bendito Dios. Esther capítulo 5 versículo 1 dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Fíjate lo que hizo Esther para poder. Dice la palabra de Dios que cuando Esther oyó que Mardoqueo se había quitado la ropa, había rasgado sus vestidos y se había puesto el saco, ese saco áspero, ese saco que calaba, cuando se había puesto aquel saco, dice la palabra de Dios, aquel cilicio es lo mismo, cilicio, saco es sinónimo, dice la palabra de Dios que cuando Esther supo aquello, le envió ropas y le dijo: hey, póngale esto a Mardoqueo, no entiendo por qué está así, ¿qué pasó? Dice que Mardoqueo le envió el mensaje y lo dijo: ¿qué no sabes lo que hizo Amán? Han decretado que todo el pueblo judío será exterminado. Y que él le dijo a Esther: a ver, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada. Y le dijo Mardoqueo: cuídate, porque hasta tú y toda tu casa pueden ser exterminadas, porque tú también eres judía. Hey, que no se te olvide dónde Dios te ha puesto. Esther, que no se te olvide de dónde vienes. Esther, que no se te olvide de todas las cosas que Dios ha puesto en tu vida para que clames, para que exaltes el nombre de Dios. Hey, Esther, que no se te olvide que tú también perteneces a esta casa. Que no se te olvide ese lugar que tienes. Y dice la palabra de Dios que cuando Esther oyó aquello, le dijo a Mardoqueo: dime, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Qué hay? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le dijo Mardoqueo? Ve y habla con el rey. Ve e intercede por tu pueblo. ¿Y Esther qué dijo? En el capítulo 4, versículos 16, le contesta Esther a Mardoqueo. 4:16, fíjate lo que le contesta Esther a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Fíjate, antes de entrar a la presencia del rey, Esther primero se puso en ayuno. Y escucha, se puso en ayuno, pero no solamente ella, puso todas las cosas que tenía también delante de la presencia de Dios.
Esther sabía y había entendido que el lugar que ocupaba, que el lugar de privilegio que tenía que ser usado. No solamente tienes que venir tú y decir, ay Señor, aquí está. No, todas las cosas que Dios ha puesto en tu vida son para Él. El trabajo, tienes que entender que Él ahí te puso. La casa, tienes que entender que Él ahí te la puso. El carro, tienes que entender que Él ahí te lo dio. Lo que tengas, tienes que entender que son para gloria suya. Porque a muchos de nosotros no nos gusta que Dios se meta en varias áreas de nuestra vida. A muchos de nosotros nos cuesta trabajo decirle a Dios, Señor, aquí también está esta área. Me cuesta, Dios, porque, ay Señor, es que el carro, Dios, ¿cómo? No, Señor. Ay Señor, es que la casa. Ay Señor, es que aquello. Ay Señor, es que las finanzas. Ay Señor, es que nos cuesta. Esther tuvo que entender todo el propósito de Dios en su vida. Y no dijo, hey, voy a ir y voy a ayunar yo. No, dijo todo. Doncellas, prepárense porque van a hacer lo que yo haga. Dile a las áreas de tu vida, área de mi vida, como se llame, trabajo, vida, familia, finanzas, carro, escuela, yo no sé, pero dile a todas, prepárense porque todo lo que soy, todo lo que tengo, todas ustedes, áreas de mi vida, van a exaltar el nombre de Dios. El primer principio de la intercesión es que vengas con todo. No importa cómo, no importa cómo llegues, no importa dónde estés, no importa cómo estés, no importa si tienes mucho, si tienes poco, si tienes todo el mundo entero a tus pies, no importa. El primer proceso de la intercesión es que traigas todo. Por eso los tres principios que puso Mardoqueo. El primero, rasgó los vestidos, dijo, esto que traigo ni siquiera es propio, Señor, de presentártelo. Rasgó sus vestidos. El rasgar sus vestidos era decir, me despojo de todo. Me despojo de todo, Señora. No tengo nada si tú no estás conmigo. El segundo, echar ceniza. Ponerse la ceniza en su vida era de estarle diciendo al Señor, Señor, así como es el fuego y queda pura ceniza, Señor. Así como en un momento está avivado y luego ya no hay nada, así es mi vida delante de ti. Si tú no estás en mi vida, Señor, si no está el fuego del Espíritu Santo en mí, Señor, soy como esa ceniza que se la lleva el viento, que no queda nada. Soy como esas cenizas. Eso es lo que significa cuando dicen se echó ceniza sobre su cabeza. Es que estaban diciéndole a Dios, Señor, somos como esto, nada. Nos hemos consumido totalmente, Señor, perdónanos. Estaban diciendo, Señor, rasgan los vestidos, echan ceniza y se ponen el cilicio o el saco. Aquel saco no creas que era muy bonito, no, era un saco que calaba. Y se lo ponían diciéndole a Dios, ten misericordia de mí. Mira cómo estoy, Señor. Aquel saco calaba, aquel saco era un saco áspero, era un cilicio que cuando se lo ponían era para pedir clemencia, era para pedir socorro, era para decir, Señor, ya no tengo nada, era para decir, Señor, estoy totalmente humillado. Y si te digo que se rasgaban los vestidos, era que quedaban desnudos con el puro saco, con el puro cilicio. Y el saco solo cubría de aquí, de la cintura hacia abajo. Solamente esta parte. Quedaban totalmente desnudos. No tenía nada. Estaban totalmente humillados. Cuando tú verdaderamente sepas que todas las áreas de tu vida tienen que exaltar a Dios, cuando te quites todo y digas, Señor, no me pertenece nada, cuando digas, Señor, es así como la ceniza, Padre, así está mi vida, ya no siento nada, Señor, ven a mi vida, Dios. Cuando de verdaderamente te pongas el cilicio en tu cuerpo y digas, Señor, aquí está todo lo que soy. Esther en el capítulo 5, versículo 1 se puso todo lo mejor que tenía. El ayuno, la oración son las herramientas necesarias y van a ser todo lo que tú vas a tener para poder alcanzar el propósito de Dios en tu vida. La intercesión es aquello que va acompañado de despojarse todo
decir, Señor, no tengo nada, voy a interceder por mi vida y por mi familia, pero solamente vengo así, como tú quieres que venga, en ayuno y oración, solamente es lo que traigo. Aunque tú veías a Esther hermosa y aunque el rey halló gracia y dijo, wow, Esther, lo que tú necesitas, las herramientas que tú necesitas es traer lo mejor de tu vida en oración y en ayuno. Dice que Esther ayunó y les dijo, 3 días no coman ni beban, y lo mismo haré yo y todo lo que tengo. Necesitas entender los 3 principios de la intercesión. Despójate de todo, que nada es tuyo, todo es de Él. Ven a la presencia de Dios y dile, Señor, no soy nada, aquí está, soy ceniza delante de ti. Y ponte el cilicio, humíllate completamente. Después que hagas eso, entenderás el verdadero valor de las herramientas, la oración, el ayuno y la palabra. Son las que van a mover el cielo a tu favor. Ocupamos hoy más que nunca interceder por nuestros hijos, familia, casa, trabajo. Necesitamos interceder por nuestros sueños para que Dios nos ponga en un lugar indicado y seamos usados por Él. La intercesión es para que Dios te use, para que Dios vaya y te diga, ahí está el lugar que necesitas. ¿Por qué pensar, y con esto termino, por qué pensar que en este tiempo no necesitamos oración? ¿Por qué pensar que en este tiempo no necesitamos el cilicio? ¿Por qué pensar que en este tiempo no necesitamos esparcir ceniza en nuestra vida? ¿Por qué no decirle al Señor, aquí estoy, no tengo nada? ¿Por qué pensar en este tiempo, como en muchos lados y como en muchas iglesias? Oh, serás grandemente bendecido, abre tu negocio, abre aquellas cosas, ve y dile al Señor, yo no sé cómo le hagas, pero tú lo tienes que hacer, porque yo soy tu hijo. ¿Por qué no venir y humillarnos delante de Dios? ¿Por qué escuchar a predicadores y decirle, Señor, tienes que responder, porque tú eres Dios y a ver cómo le haces? ¿Por qué no venir y humillarnos? ¿Por qué no venir y decirle al Señor, aquí está, traigo el saco, Señor, del cilicio, no tengo nada, aquí está el cilicio, aquí? ¿Por qué pensar que ya no lo necesitamos? ¿Por qué pensar que tenemos un Dios que tiene que darnos todo lo que anhelamos y decimos, Señor, dice tu palabra que lo que anhela mi corazón, eso me vas a dar? Pero ¿verdaderamente habita Dios en tu corazón? ¿Verdaderamente está Dios ahí en tu vida? ¿Por qué decirle al Señor, ahora actúas, ahora demando y decreto en los cielos que sean abiertos y derramarás bendición sobre mi vida y vendrá el carro nuevo y la casa? ¿Por qué no humillarte? ¿Por qué no ser como Mardoqueo? ¿Por qué no desde chiquita enseñarle a Esther todos los principios de la palabra de Dios y decirle, vas a tener un lugar de privilegio, pero no es para que te llenes, es para que compartas de aquello que te está dando el Padre? ¿Por qué no decir, aquí estoy, Señor? Intercede por tu casa, por tus hijos, por tu familia, por tus hermanos, por tus tíos, porque hoy en mucho pueblo cristiano, en mucho pueblo de Dios, no les gusta interceder. Les dices, vamos a orar, otra vez oración. Si Dios ya nos escuchó, ya pagó por nuestros pecados y ya Dios ya murió y ahora somos libres, ay. La intercesión en muchas partes ha quedado de lado. La intercesión por México ha quedado de lado. La intercesión por tus gobernantes la has dejado de lado. Incluso la intercesión por el pastor la has olvidado. ¿Por qué? Porque pensamos que el venir a la iglesia, estoy en un gran lugar de privilegio, aquí me siento, escucho al pastor, cumplo con lo que necesito cumplir y ahí se ven. Y la intercesión necesita ser primero como Mardoqueo, para que luego Dios te use como Esther. Primero como Mardoqueo, humíllate, quítate todo, despójate de todo, ve y humíllate hasta lo más bajo, hasta lo más vil, para que Jehová sea exaltado en tu vida. Y después, cuando entiendas eso, vendrá el lugar de privilegio y te darás cuenta, Señor, me tienes aquí con grande bendición, porque mi vecino está pasando por esto, voy a ir, Señor. Porque mi tío, mi tía, mi casa, esto, el otro, aquello, voy a ir, Señor, y voy a llevar tu palabra.
Ponte de pie en esta hermosa noche y vamos a darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. La verdadera intercesión es eso. Primero despojarte, primero quitarte y luego el lugar de privilegio te será dado. Dios te bendiga en este